Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Porque podemos acercarnos a tu presencia. Gracias por haber rasgado, Señor, ese velo. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tenemos el privilegio de exaltar tu nombre, de levantar nuestras voces como iglesia, como hijos y declarar, Señor, que sin ti estamos perdidos, pero en ti lo tenemos todo. Gracias, Jesús. Hoy recibe nuestra alabanza, nuestra adoración llena de gratitud por quién eres y por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo ver con claridad la razón de mi canción. Es Cristo. Ser
sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Oh, oh, oh.
resucitado. Tú venciste en la cruz. Sentado en majestad, reinando Hola Iglesia, buenas noches. Qué bueno poder estar otra vez reunidos a través de estos medios, como siempre digo, para seguir compartiendo la palabra de Dios y para seguir aprendiendo. Hoy es la segunda parte de una breve serie que he llamado Del desierto a la tierra prometida. Pero antes de comenzar quiero que oremos. Señor, yo te doy gracias por tus bendiciones, te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Te doy gracias, Señor, por habernos rescatado de la muerte a vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces por nosotros. Hoy quiero colocar este tiempo en tus manos y que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú guiándonos, que seas tú llevándote toda apatía, toda pereza y que podamos realmente entender lo que tú tienes en tu palabra, lo que debemos aprender para poderlo colocar en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar de la tierra prometida y les contaba en la prédica anterior que esta pequeña serie surgió de esa expresión que hemos escuchado tantas veces, que decimos a veces de que antes de la tierra prometida siempre hay un desierto, donde pensamos que el desierto es un lugar horrible, tenebroso, de sufrimiento, y que apenas pasemos ese desierto vamos a llegar a un lugar maravilloso donde todo lo que nos faltó en el desierto lo vamos a obtener y ya, y no vamos a tener más sufrimiento. Y aprendíamos, y yo creo que eso es una visión, digamos, parcial de lo que significó el desierto y de lo que significó y significa la tierra prometida. Y veíamos en la prédica anterior que en la tierra prometida significó para Israel algunas cosas que quiero volver a mencionar. Lo primero es que significó ese desierto, la institución de la Pascua, algo absolutamente importante. Y hablamos de que Jesús es nuestra Pascua y algún día quizás compartamos sobre eso. También decíamos que ese desierto significó para el pueblo de Israel el comienzo de la libertad. Que en ese desierto el pueblo de Israel siempre tuvo la guía del Señor y siempre los acompañó día y noche de una manera que era absolutamente evidente. Se hacía como una nube o como una llama de fuego en las noches para guiar a su pueblo. También veíamos que en ese desierto el Señor les dio una provisión divina, maravillosa, sobrenatural, y durante esos 40 años que estuvieron en el desierto jamás les faltó qué comer, porque el Señor día a día los proveía con el maná. También entendíamos que en el desierto es donde el pueblo de Israel empieza a ser constituida como nación, y recordamos que habían llegado a Egipto con alrededor de 75 personas y al momento de salir de Egipto eran alrededor de 2,5 millones de personas. Y que en el desierto, en ese primer año que estuvieron en el desierto, después del tercer mes llegan al monte Sinaí y el Señor les dicta la ley y empieza a revelarse el Señor y les da, digamos, la constitución. Entonces decíamos y recordábamos que era el segundo elemento, ya eran un pueblo, tenían una población para ser una nación, y el Señor les había dado
la constitución legal, digamos, de esa nación, y le queda haciendo falta un elemento, que es el elemento de la tierra, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y también veíamos que en el desierto es un lugar de preparación para pasar de vivir como esclavos, de tener mentalidad como esclavos, a vivir dependiendo de Dios y a vivir, digamos, en una libertad dependiente de Dios. Y aprendíamos, no es lo único que uno puede aprender del desierto, pero digamos, rescatamos esos aprendizajes del desierto, y que de alguna manera eso nos hacía cambiar un poco, nos debería hacer cambiar un poco esa frase que decimos, porque es diferente un desierto, como veíamos la prédica pasada o la enseñanza pasada, es diferente un desierto de la mano de Dios, un desierto donde el Señor ha sido quien nos ha llevado, a una situación de dificultad donde nosotros nos hemos metido por el pecado o por no hacerle caso a Dios, que es pecado, ¿ok? Entonces en esta segunda prédica vamos a hablar de lo que es la tierra prometida. Vamos a tener que leer también bastante, pero espero que no les moleste. Entonces lo primero que quiero que entendamos o recordemos es qué significa o qué es la tierra prometida. Y para eso quiero que vayamos a Génesis 12, 1, 8, donde el Señor dice lo siguiente: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán, y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, o sea, aquí ya empieza, digamos, Abraham estuvo en esa tierra prometida. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta Siquén, donde se encuentra la encina de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Versículo 7 dice, y allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo les daré esta tierra a tu descendencia. Aquí es donde el Señor le está diciendo a Abraham y le está haciendo la promesa y le está diciendo que esa tierra específica es la que el Señor le va a dar y que se la hará a su descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en este lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Entonces lo primero que tenemos que entender de la tierra prometida, como dice la palabra, es que la tierra prometida es un lugar, y lo vamos a ver enseguida. Es un lugar específico que el Señor, por su gracia, por su misericordia, le prometió a Abraham, ¿ok? Sin que Abraham tuviera que hacer nada, ¿sí? Solo creerle. En Éxodo 3 recordamos cómo es llamado Moisés y también, digamos, esa confirmación ya muchos años después de lo que había sido esa promesa. Éxodo 3:17 dice en la Nueva Traducción Viviente, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel. Está hablando de la tierra prometida. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, los jebeos y los jebuseos. Éxodo, como les dije, 3:17. Aquí el Señor, muchos años después, está recordándole la promesa que le había hecho a Abraham hace tiempo atrás. Se la está recordando a Moisés para que Moisés sea ese libertador y a través de Moisés se empiece a cumplir esa promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Entonces es muy importante. Entonces, ¿qué significó la tierra prometida? De lo que quiero hablar hoy para Israel. Lo primero que significó, como les dije antes, es el cumplimiento de una promesa. El Señor, como lo hemos visto en los versículos anteriores, le había prometido a Abraham una tierra geográficamente definida, ubicada, y esa es la tierra que el Señor le prometió al pueblo de Israel, que digamos que era parte de lo que se llama el pacto abrahámico. ¿Okay? Génesis 15, 18, capítulo 15, versículos 18 al 22 nos recuerda eso.
diciendo y reafirmando esa promesa. Dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, está recordando lo que pasó en Génesis antes, le dijo, a tus descendientes le daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenesitas, los camorreos, los hititas, los fereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jeseos y los jebuseos. Entonces aquí nuevamente el Señor le está hablando de esa promesa que le había dado al pueblo de Israel. Lo que quiero significar es que la tierra prometida, y vamos a ver cuando hablemos de lo que podemos aprender de estas lecciones, que a veces vemos la tierra prometida como un lugar, digamos, donde no hay problemas. Y digamos que a veces podemos utilizar esa expresión y decir, bueno, es que mi tierra prometida. Pero lo que quiero que entendamos hoy, iglesia, o que recordemos, es que la tierra prometida es el cumplimiento de una promesa y que es un lugar específico y que la Biblia de muchísimas maneras lo ubica exactamente, y es el Señor quien a Abraham le entregó esa tierra y dijo que en esa tierra iba a estar su descendencia. ¿Ok? Eso es importante. En Josué 21, 43 al 45 nos dice lo siguiente el Señor, o nos recuerda, dice, así fue como el Señor le entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Aquí ya en Josué está hablando de lo que pasó, ya está hablando de una promesa que se cumplió. Dice, y el pueblo de Israel se estableció allí. Versículo 44 dice, el Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, escuchen esto muy bien, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. ¿Ok? Entonces aquí vimos la promesa cuando se realizó, y aquí en Josué ya la promesa de la tierra prometida hecha una realidad. Entonces lo primero que aprendemos de la tierra prometida es que es el cumplimiento de una promesa, que eso fue para el pueblo de Israel el llegar a la tierra prometida y tomarla, era el cumplimiento de una promesa, cumplimiento que sea parte de los elementos del pacto abrahámico, de la tierra que les iba a dar, y es un lugar específico, ¿ok? Donde hoy, digamos, está el pueblo de Israel. Entonces, eso es algo que quiero que entendamos, ¿ok? Porque, y repito, a veces utilizamos la frase y utilizamos la tierra prometida para significar algunas cosas que quizás lo podamos hacer y utilizar esa semejanza de alguna manera, ese juego de palabras para significar algo bueno, pero iglesia, tenemos que entender que esto es algo muy importante y que no se nos olvide que eso es algo que el Señor le prometió a Israel y se lo cumplió. ¿Ok? Entonces vemos como lo primero que significó para el pueblo de la tierra prometida era el cumplimiento de esa promesa. ¿Okay? Entonces en ese momento, cuando llegan a la tierra prometida, cuando llegan y cruzan a ese lugar y lo empiezan a ocupar, ¿okay? El Señor estaba terminando de cumplir lo que les había dicho. Ya los había constituido como una nación, ya eran un pueblo grande, ya no eran 75 personas, como les he dicho cuando comienza el libro de Génesis. Cuando al final del libro de Génesis. Ya tenían la constitución, que fue lo que le dio después de Éxodo de 19, el 20 en adelante, donde el Señor le da al pueblo, digamos, la ley. ¿Okay? Y acá le está dando el tercer elemento que era la tierra física para habitar. Entonces ahí el Señor ya estaba cumpliendo, y como dice Josué, había cumplido la promesa que le había hecho a Abraham. Pero hay una cosa que también quiero mencionar, porque también para el pueblo de Israel la tierra prometida significó una gran derrota, y a veces eso se nos olvida, y esa parte de la película se nos olvida cuando decimos: antes de la tierra prometida siempre hay un desierto, y creo que esta parte nos va a ayudar a entender un poquito más esto. Jueces 2, del 8 al 15, dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía
lo que él había hecho por Israel. Importante acá lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor, dice el versículo 13, y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que les saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba contra ellos para su mal. Muy diferente a lo que nos mencionaba Josué. Tal como el Señor se lo había dicho y jurado, así llegaron a verse muy angustiados. Aquí vemos una parte diferente. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Dice que murió Josué y que la generación no conoció al Señor, que no lo conocía. Y esa generación empieza a adorar otros ídolos, otros dioses, y abandonan al Señor, y el Señor se enfurece con los israelitas y los entrega a manos de los invasores. Jueces 8, 20, 23 dice una cosa que me sorprende, y dice lo siguiente: por eso el Señor, Jueces 8, versículos 20 al 23, dice: por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Los usaré para poner a prueba a Israel, a ver si guardan mi camino y andan por él, como lo hicieron sus antepasados. Por el Señor dejó en paz a esas naciones y no les echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Aquí el Señor está diciendo y nos está contando qué fue lo que pasó. Porque el pueblo de Israel, después de haber pasado 40 años, llegar a la tierra prometida, haber conquistado varias de las ciudades, como lo menciona el libro de Josué, ¿cierto? Después de haber vivido esa bendición, como lo leímos ahorita en Josué 21, de poder, digamos, de haber cumplido y haber podido tomar la tierra que el Señor les ha dado aquí, más adelante vemos una historia totalmente diferente. Y la pregunta, y ya la palabra nos da algunas pistas absolutamente claras de qué fue lo que pasó. Y lo que pasó está en Deuteronomio 29, del 1 al 29, no lo voy a leer todo, pero hay ciertos versículos que quiero compartir con ustedes. Deuteronomio 29 dice en el versículo 1 en adelante: estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo: ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellos grandes pruebas, señales y maravillas, pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tremendo. Aquí habla, versículo 5, durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa y el calzado. Y eso lo veíamos en el desierto, cuando hablamos de lo que fue la provisión divina. Versículo 6 dice: no comieron pan, ni bebieron vino, ni alguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor su Dios. Cuando llegaron a este lugar, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos, les está contando Moisés. Tomamos su territorio y se lo dimos como herencia a los rubenitas, a los gadaitas y a la media tribu de Manasés. Entonces aquí cuando estamos en Deuteronomio está Moisés recordándole al pueblo de Israel el peregrinaje. Esto es antes de entrar, y le está recordando y le está diciendo: ustedes vieron lo que hizo el Señor, y nosotros como pueblo le juramos al Señor lealtad y dijimos que íbamos a seguir sus mandamientos. Versículo 2 dice: ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Aquí el Señor nos estaba diciendo que tenían que hacer algo, y era cumplir las condiciones del pacto. Hoy están ante la presencia del Señor su Dios. Aquí Moisés les está recordando que ese pacto no lo hicieron sino con nadie diferente, sino al mismo Señor. El Señor su Dios
ante la presencia del Señor su Dios, todos ustedes, sus líderes, sus jefes, sus ancianos y sus oficiales y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Versículo 12, están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy los establece con ustedes, lo establece con ustedes y los sella con su juramento. Aquí Moisés les está advirtiendo y les está recordando y les está diciendo que hay un pacto que hicieron y que si ellos cumplen ese pacto van a vivir de una manera de bendición. Entonces eso es lo que le estaba animando Moisés, y Moisés estaba recordándole a esta generación qué era lo que tenían que hacer, qué es lo que ha pasado en el desierto. Acuérdense que mucha de la gente había muerto, la mitad de la gente había muerto en el desierto, y se levantó otra nueva generación, y esta generación muchos habían vivido en el desierto y seguramente como habían nacido en el desierto no recordaban lo que había pasado, pues nunca estuvieron en Egipto. Entonces Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, está hablándoles en Deuteronomio y contándoles eso. Versículo 19 de Deuteronomio 29 dice: si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no le perdonará, la ira y el celo de Dios arderán contra este hombre. ¿Okay? El Señor le está diciendo, si alguno se cree que sabe todo, si alguno cree que puede ir según su manera, eso no es lo correcto. Dice, todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Sus hijos y generaciones futuras y los extranjeros que vengan de países lejanos verán las calamidades y enfermedades con que el Señor habrá azotado a esta tierra. ¿Okay? Entonces el Señor ya les había advertido, antes de entrar a la tierra prometida, que tenían que cumplir un pacto y que tenían que honrar al Señor. Y es muy importante, porque lo que pasa, y por eso digo que el segundo punto de lo que se aprendió Israel, o lo que podemos aprender de Israel en la tierra prometida, es que fue una derrota. Porque lo que vemos es que ellos llegaron a la tierra prometida y durante un tiempo la pudieron disfrutar, pero después de ese tiempo, por haberse negado a hacer lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer, a pesar de que el Señor los había preparado durante 40 años en el desierto, muchas personas no entendieron. De Deuteronomio 31, 14 al 21, para terminar con este tema y para reforzarlo, dice, y cuando les sobrevengan muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer antes aún de introducirlo en el territorio que juré darle. Y esto es súper importante, porque porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso que sabe todo, y que aún sabiendo que nosotros somos pecadores, nos ha dado, por gracia nos ha dado la salvación. Y aquí el Señor le estaba diciendo, ustedes tienen que caminar, pero yo sé que ustedes no lo van a hacer. Y eso es lo que pasó. Si ustedes ven la historia y leen la historia del pueblo de Israel, lo que pasa es que, y lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, hay momentos donde los gobernantes, y el pueblo siguió a Dios, donde los gobernantes hicieron lo que el Señor le agradaba hacer, y venían momentos de una bendición muy grande, donde digamos les iba bien, donde ganaban las batallas. Pero cuando el pueblo y sus gobernantes se alejaban tercamente del Señor, pasaba lo que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, yo quiero que hay algunas enseñanzas, como les digo, que podemos tomar de lo que es la tierra prometida. Entonces, digamos, yo anoté 7 enseñanzas que podemos sacar de la tierra prometida. Lo primero es que cuando hablamos de tierra prometida, hay que tener la claridad de que es un lugar específico que Dios le prometió a Israel. O sea, está bien que quizás lo utilicemos para significar otras cosas, o para dar una imagen de otra cosa, para entender algo diferente, pero no se nos puede olvidar que esto hace parte del pacto abrahámico, y que esta tierra de Israel fue algo que el Señor le prometió a Abraham, y que se cumple
como lo he visto en el Antiguo Testamento, y se cumple y se lo entrega después de muchísimos años y se constituye como una nación, y lo vamos a ver algún día, e Israel se vuelve de alguna manera, pues de una manera realmente a través de la venida de Jesús, en bendición para las demás naciones, y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, cuando hablemos de tierra prometida, tenemos que entender, uno, que es un lugar específico que el Señor le prometió a Abraham y que se cumplió, ¿ok? Número dos, que yo creo que tenemos que aprender es que el Señor es fiel. Y como lo hemos escuchado muchas veces, el Señor es fiel a sus promesas, el Señor es fiel a su palabra. O sea, que si el Señor dice que nos va a bendecir, el Señor nos va a bendecir. Y si el Señor nos dice que para bendecirnos tenemos que hacer algunas cosas, las debemos hacer. Pero el Señor también dice que si no las hacemos, vamos a vivir en maldición. Y eso es cierto. Entonces, aquí nos recuerda también que está en el Antiguo Testamento, que el Señor nos dice que hay dos caminos para escoger, y depende de nosotros. Y si nosotros decidimos vivir de una manera alejada de Dios, pues vamos a tener las consecuencias de vivir de una manera alejada de Dios. Y no porque Dios sea malvado, sino porque Dios es fiel, y el Señor establece que hay una manera de vivir que a Él le agrada. Hay una manera de vivir en la que glorificamos a Dios. Y esa manera de vivir es una manera que nos trae a nosotros bendición. Y que si nos apartamos de eso, como el Señor es fiel a su palabra, pues vamos a vivir las consecuencias de vivir una vida apartada de Dios. Entonces tenemos que entender, eso es otra enseñanza, que el Señor es fiel a sus promesas, a su palabra. El Señor no puede mentir, el Señor no se contradice. Si el Señor dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y si el Señor dice que vamos a tener consecuencias por no hacerlo, las vamos a tener así no lo queramos. Eso es muy importante entenderlo. El tercer punto que yo tengo acá es, si no aprendemos en el desierto, no vamos a poder disfrutar las bendiciones de la tierra prometida. Aquí estoy hablando de la tierra prometida de una manera, digamos, figurativa. Cuando pensamos ya, digamos, nosotros que queremos vivir algún beneficio, no sé, quizás para nosotros a veces la tierra prometida sea un trabajo, y quizás decimos, pasé por un desierto de no tener trabajo, le creí al Señor, el Señor me levantó, entonces vamos y entonces obtengo ese trabajo, y ese es, digamos, la tierra prometida, hablando de manera figurativa. Pero si no aprendemos a vivir en el desierto, en el desierto, a vivir como quiere el Señor, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones en la tierra prometida. Eso es algo que tenemos que entender. Si no aprendemos en los momentos de dificultad, cuando el Señor nos ha llevado a experimentar algún tipo de desierto, como lo veíamos en la prédica anterior, si no aprendemos ahí a depender de Dios, a creer en Dios, a glorificar a Dios, a adorar a Dios, cuando lleguemos a la tierra prometida, cuando lleguemos a eso que hemos denominado nuestra tierra prometida, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida, como le pasó al pueblo de Israel. Llegaron y durante un tiempo pudieron disfrutar hasta que decidieron olvidarse de lo que había pasado, y no se acordaban de lo que el Señor había hecho en el desierto, ni que los había sacado de Egipto, porque esa generación, como lo leíamos antes en Josué, se había olvidado de quién era Dios. Entonces tenemos que aprender, cuando estemos pasando por un desierto, la lección que el Señor quiere que nosotros entendamos para poder vivir de la manera correcta esa tierra prometida y disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y no me refiero por bendiciones solamente a un buen pasar económico, iglesia, no me refiero a eso, me refiero a la salud, me refiero a tener una vida familiar agradable, me refiero a poder tener una comunión con el Señor, me refiero a tantas cosas más allá de tener el dinero, ¿ok? El cuarto punto es, la tierra prometida no es un lugar de descanso ni es un lugar de vacaciones. A veces cuando decimos esa frase, pensamos que como llegamos como un parque de diversiones, nos fuimos de vacaciones y llegamos a un resort y llegué a la tierra prometida y no tengo que volver a hacer nada, ¿ok? Se nos vuelve volvemos a esa mentalidad de que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿cierto? Y entonces pensamos que cuando llegamos a la tierra prometida no hay que trabajar, y eso no es cierto. Cuando el pueblo de Israel llegó, ellos tuvieron que por sus manos ir y tomar las tierras, ¿ok? Y tuvieron que luchar y tuvieron que apropiarse por sus propios medios de las tierras. Obviamente el Señor iba detrás de ellos, el Señor delante de ellos, y el Señor los abría los caminos, hacía milagros, el Señor era quien los proveía, el Señor era quien les daba estrategia, el Señor era quien los ayudaba en todas las batallas que tenían que tener, ¿ok? O sea, la tierra prometida no es un lugar de vacaciones, y eso a veces me preocupa cuando pensamos que
que ya llegué y cuando hablamos de mi tierra prometida, y llegué y como que no tengo que hacer nada y como que me volví un vago y como que ya me llega el dinero sin tener que trabajar, y eso es una mala concepción de la tierra prometida, porque el pueblo de Israel tuvo que trabajar muy fuerte en la tierra prometida. El punto 5 es posible estar en la tierra prometida, en la tierra de bendición, y no poder disfrutarlo. Es lo que hemos dicho, el pueblo de Israel estaba ahí. El pueblo de Israel, el Señor le había hablado a Abraham, le había dado una promesa. Abraham hizo lo que tenía que hacer, dejó su tierra, dejó su familia, se fue con su esposa y con su sobrino, hicieron todo el recorrido. Cuando llegan a la tierra de Canaán, el Señor les dice, esta es la tierra que le daré a sus descendientes. Pasan muchísimos años, vuelve, y el Señor en Éxodo 3 llama a Moisés y vuelve y le habla esa promesa que le había hecho a ese pueblo. Y en el desierto ellos tenían que aprender algunas cosas, y el Señor los lleva, y el Señor les dice que esa es la tierra donde fluye leche y miel, y que van a estar allá. Y llegan allá y no pueden disfrutar la bendición, porque no aprendieron lo que tenían que aprender en el desierto. Entonces podemos estar en una tierra de bendición y no disfrutar de la bendición, iglesia. Podemos estar en el lugar que el Señor nos dijo, y por alguna razón, por algo que no hayamos aprendido, por algo que no hayamos el entregado a su Señor, podemos estar en ese lugar y podemos no estar viviendo como quisiéramos vivir y como el Señor lo ha prometido. No porque el Señor no lo quiera, sino porque quizás hay algo en nuestra manera de vivir, en nuestra relación con Dios, que no esté haciendo correctamente. Quizás hay algo, alguna puerta que hayamos dejado abierta. Quizás hay alguna cosa que deberíamos haber hecho hace años y que no nos permite, así estemos ahí, en la tierra prometida, vivir en bendición como quisiéramos y como deberíamos y como el Señor nos ha dicho. Siempre nos falta, como decimos, los 5 centavos para el peso, y ahí tenemos que reflexionar por qué está pasando eso, ¿ok? El punto 6, y tiene que ver con, todos los puntos tienen obviamente relación, y aprendemos que en la tierra prometida no debemos adorar a otros dioses, y esto es muy importante, muy importante. El Señor nos muestra en los desiertos, como veíamos, su fidelidad. El Señor nos muestra y llevó al pueblo de Israel. Y cuando pasamos nosotros por esos desiertos, y cuando dependemos del Señor, y cuando oramos, y cuando y le clamamos, y vemos la mano poderosa del Señor, y le damos gracias, y nos vemos súper evangélicos, y estamos adorando y cantando, y eso es súper bonito. Pero cuando llegamos a ese sitio que hemos denominado la bendición, por ejemplo, un trabajo, y lo hemos dicho muchísimas veces, y el pastor lo ha dicho muchísimas veces, anhelamos un trabajo porque estamos viviendo un tiempo de desierto económico, y llegamos y el Señor nos da un trabajo, y cuando el Señor nos da lo que queríamos, lo primero que hacemos es abandonarlo a Él, lo primero que hacemos es adorar a otros dioses, y se nos olvida que Jesús es el Señor. Se nos olvida que en toda circunstancia, en todo lugar, en todo momento, Jesús es nuestro Señor, iglesia. Y la pregunta que el Señor nos hace hoy es, bueno, ¿y quién es tu Dios? Quizás estés en un momento difícil, no sé, o quizás estés viviendo una bendición. Mucha gente hoy está, digamos, viviendo una vida, digamos, con muchas comodidades. La pregunta que nos hace el Señor es, ¿y quién es tu Dios? ¿A quién es que adoras? ¿Quién es el que te ha dado todo? ¿Quién es el que te ha sustentado cuando no creías que nada podía pasar? ¿Quién es el que te ha dado la mano en los momentos de angustia? ¿Quién es el que te ha ayudado a pasar esas noches tan difíciles? Y ahora que has llegado a lo que estás llamando tierra prometida, ¿te vas a olvidar de mí? Iglesia, ¿quién es nuestro Dios? Y eso es algo que tenemos que aprender. Es más demandante y exige más sacrificio y exige más, un sacrificio, digamos, en el buen sentido de la palabra, más de nosotros, exige un compromiso, una unión más cercana con el Señor cuando, digamos, somos bendecidos. Porque cuando estamos en el desierto y no tenemos nada, es muy fácil sentarse, arrodillarse, a orar y a llorar y a pedirle al Señor y clamarle a gritos que nos dé lo que queremos. Pero muchas veces nos hemos olvidado de hacer lo mismo cuando el Señor nos ha dado lo que queríamos y lo abandonamos y nos inclinamos ante otros dioses. Y muchas veces ese Dios es el dinero. ¿Okay? 7º punto, ya casi termino. En el desierto Dios nos muestra su fidelidad. Esto es súper importante y esto yo creo que el Señor lo ponía en mi cabeza. En el desierto Dios nos muestra su fidelidad, pero en la tierra prometida somos nosotros quienes debemos mostrarle al Señor nuestra fidelidad. Yo creo que esta es una lección gigante y tiene que ver con lo que decía antes.
Es en la tierra prometida, es cuando el Señor te ha dado algo, cuando el Señor te ha colocado en algún grado de responsabilidad, cuando te ha dado algo que tú anhelabas o que ni siquiera anhelabas, pero el Señor te lo dio. Es ahí donde el Señor te dice, bueno, ahora sí te quiero probar. ¿Tú eres fiel o no eres fiel conmigo? Yo he sido fiel contigo en la escasez. Y el Señor nos pregunta, ¿tú vas a ser conmigo fiel en la abundancia? Y el pueblo de Israel no lo pudo ser. No siempre, pero ahí la Biblia lo muestra. Y muchos de nosotros nos ha pasado. Y yo quiero insistir, porque a veces vemos con tristeza y a veces hemos sido nosotros quienes hemos sido esas personas que en los momentos de sufrimiento clamamos, oramos, ayunamos y le pedimos a Dios que nos socorra. Y muchas veces hemos sido nosotros mismos que cuando llegamos a esa tierra prometida, somos nosotros quienes le hemos dado la espalda al Señor. Por eso en la tierra prometida somos nosotros quienes tenemos que mostrarle al Señor si somos fieles o no somos fieles, si le creemos o no le creemos, iglesia. Y el pastor, creo que lo he dicho varias veces, es más difícil ser fiel en la abundancia que en la escasez. Iglesia, para terminar, quiero que oremos para que podamos atesorar esto en nuestros corazones, para que entendamos cuando hablamos del desierto y la tierra prometida, qué significa. Estas dos prédicas no son, digamos, exhaustivas en todo lo que uno puede entender y toda la riqueza que hay en la palabra, pero creo que de alguna manera nos da un parámetro, un panorama general de lo que significa el desierto y lo que significa la tierra prometida y cómo nuestra fidelidad es puesta a prueba y cómo nosotros tenemos que comportarnos en todas las circunstancias. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, como nos lo muestras día a día, Señor. Te doy gracias por tu provisión, Señor. Te doy gracias por todo lo que pasa en nuestras vidas, aún en medio de estas circunstancias que son difíciles, que pueden ser un desierto, donde hay escasez, donde hay sufrimiento, Señor, pero donde nosotros tenemos que apegarnos a ti cada día más, buscar conocerte, buscar adorarte, Señor. Danos la fuerza para seguir, para luchar, Señor. Danos la fuerza para aprender a depender de ti, Señor, para buscar conocerte cada día más, Señor. Pero, por favor, Señor, cuando podamos o cuando estemos viviendo momentos de abundancia o momentos, como lo hemos llamado acá, como hemos llegado a nuestra tierra prometida, Señor, te pido que podamos ser hallados fieles, Señor. Que cuando podamos disfrutar de lo que tú nos das, que podamos nosotros darte primero a ti lo que es tuyo, Señor, y podamos también bendecir a más personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar, a poder serte fieles en toda circunstancia, en la escasez, Señor, pero sobre todo en la abundancia, Señor, donde muchos de nosotros hemos fallado muchas veces, Señor. Ayúdanos, Señor, y revélate a nuestras vidas, Señor, para que podamos ver, Señor, qué es lo que está pasando, que podamos ver qué es lo que a veces en nuestras vidas nos impide vivir de la manera que tú quieras que vivamos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas, Señor, y nos digas a cada uno de nosotros, Señor, lo que estamos haciendo mal, Señor. Te pido que nos dé la fuerza, Señor, para hacerte fieles, Señor, para poder confiar en ti, Señor, y para glorificar tu nombre en todas las circunstancias, Señor, para que la gente pueda saber que somos hijos tuyos, que somos cristianos, Señor, no por lo que decimos, Señor, sino por lo que hacemos, Señor, y porque tú puedas ver nuestro corazón, un corazón puro, un corazón que quiera agradarte, Señor, a pesar de que tenemos problemas, de que tenemos errores, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de verdad las personas que tú quieras que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser honestos, a ser fieles, Señor, a ser amorosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a querer adorarte, Señor, en medio de las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor, a querer buscarte cada día, Señor, y a que tu palabra, Señor, se revele en nuestros corazones, Señor, y que podamos realmente ser, Señor, testigos fieles, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, de verdad, a poder ser sal y luz en esta tierra, Señor, a que nuestras vidas, Señor, puedan demostrar el amor, Señor, que tú has tenido con nosotros, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre.
hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores, y mi futuro Él cambió al derramar su sangre. El enemigo se escondió el día en que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Eres digno, eres digno de adorar. Tú eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Y tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Eres tú mi esperanza, mi roca y mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Y tú moriste por mí y conmigo tú estás, Cristo. No hay nombre igual, solo Cristo. No hay nombre igual. Eres digno, eres digno de adorar. Tú eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar. Tú eres digno, mi Dios, eres digno de adorar, Jesús. Eres digno, sí, digno de adorar. Eres nuestro Dios poderoso. Tú eres digno, eres digno de adorar. Tú eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Espero que esta prédica haya sido de bendición para nuestras vidas y que el Espíritu Santo, como siempre les digo, nos llene de la capacidad, nos dé la capacidad para entender su palabra y sobre todo como ha sido mi anhelo poderla poner en práctica, iglesia.
Es mi deseo y mi oración que podamos conocer cada día más su palabra, que podamos ser equipados para poder predicarle a tantas personas que no conocen de Jesús y poderles llevar ese mensaje de esperanza, de salvación y poderles contar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Iglesia, que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto.